Para realizar esta flor solamente necesitamos 5 globos inflados a 12 pompazos. Luego los colocamos como quinteto y el detalle de esta flor se lo vamos a dar con globos largos. En este caso yo utilicé un tono morado y voy a utilizar globos metalizados también morados para darle ese detalle y ese contraste. Dejamos el quinteto de un lado y empezamos a trabajar con los globos largos. Medimos de esta forma que no nos quede por fuera del globo morado del quinteto. O sea, tenemos que medir de que quede por dentro, porque no queremos arropar el globo por toda la circunferencia, sino por la parte de adentro. Entonces, no hay una medida exacta como tal, sino que vamos midiendo a cómo nosotros nos vaya a quedar el globo redondo allí sin necesidad de pasarnos tanto con el globo largo. Hacemos uno, medimos el otro, que nos quede igual. Y para este tipo de detalles hay veces que necesitamos 2 globos, hay veces que necesitamos 3 globos. Todo va a depender del largo que nos dé el globo. Hay unos globos que son más largos que otros. Y así tenemos el primer par y vamos a seguir haciendo los otros 3. Unimos los 5 pétalos para formar un quinteto de pétalos. Que nos va a quedar de esta forma. Como si fuera una estrella. Ahora vamos a unir el quinteto redondo con el quinteto largo. Simplemente agarramos acá y con un cuellito de los globos largos aseguramos. Ya lo tenemos allí asegurado y empezamos a colocar nuestros globos largos entre los globos redondos. De esta forma vamos uniendo
empujando hacia abajo nuestro globo largo y dándole la posición que necesitamos a cada uno. Le vamos dando posición, posición y vamos colocando nuestros globos largos a como más nos guste a nosotros, ¿ok? Siempre, como les digo, para realizar flores no nos queda en el preciso instante como la queremos, simplemente los vamos ordenando. Y así ya nos queda nuestra flor, solamente colocar la parte del centro. Para ello, vamos a utilizar un globo plateado largo para hacer una flor sencilla de centro. Y aquí vamos a utilizar una flor de 5 pétalos sencilla para poder hacer nuestro centro y así terminar con esta flor. Medimos unos 3 dedos, hacemos una torsión y seguimos haciendo todos los pétalos de igual forma. Ya tenemos nuestros 5 pétalos formados y con lo que nos queda acá al final podemos hacer un pequeño pellizco acá, lo llevamos hacia la parte de atrás y hacemos un pellizco. Y volvemos a ordenar nuestra flor para que nos queden todos los pétalos ordenaditos. Y ahora a este le sacamos el aire porque nos va a servir para poder hacer la sujeción de nuestra flor. Aquí le podemos hacer un nudito de seguridad y ya la tenemos. Ahora le colocamos acá en el medio nuestra flor. Hacemos un ajuste por acá atrás y listo. Ya ahí la tenemos. Soltamos y ahí nos queda nuestro centro. Ya de aquí en adelante todos los detalles que tú le quieras colocar, la cantidad de colores que tú le puedes colocar a tu flor, los diferentes colores que puedes combinar, ya queda de parte de tu imaginación. Como siempre te digo, el infinito es súper grande y puedes jugar con él hasta donde quieras. Espero ver tus flores ahí en el canal de Telegram. Nos vemos en otro video. Chao, chao.